¿Quieres aprender a hacer esta bella cobija? Acompáñanos. Hoy te la vamos a enseñar a hacer. Para este proyecto de la cobija de bebé, acá tenemos los materiales en nuestro kit. Este es el género para una cara. Tenemos nuestra guata, la tela burbuja y los pompones. El primer paso es pegarle los pompones a la tela género. Para que esto nos quede bien, siempre los vamos a pegar por la parte de abajo. Los ponemos sobre la máquina porque la tela tiende a recoger. Para que no recoja, se ponen hacia abajo. Vamos a pegarle los pompones a la tela. Entonces, acá donde empezamos, acá terminamos porque damos todo el contorno. De esta forma, la tela no se recoge. Cuando uno coloca los pompones por encima, la tela se recoge y después es más complicado poner las otras telas, la tela y la guata. Cuando llegamos a la esquina dejamos 1 centímetro, levantamos nuestro pie y giramos la tela. Y seguimos cosiendo normal. Qué cosa con ella. Aquí dejamos el centímetro, levantamos el pie y giramos hacia este lado. Acá ya estamos llegando a nuestra otra esquina. Recuerden que vamos a dejar 1 centímetro para voltear los pompones y seguir hacia la otra dirección. Después de que ya peguemos los pompones, ponemos la guata. A la otra tela le ponemos la guata con alfileres y esta va encima y vamos uniendo las 3 telas para que nuestra cobija nos quede entalegada. Con esta se van entorchando los pompones. Bueno, aquí ya casi estamos terminando de darle la vuelta a nuestra cobija. Listo, hemos terminado. Acá se pasa derecho y se corta. Listo. Ahora vamos a la mesa a colocarle la guata. Ahí ya se ve que la tela no se nos ha recogido. Ahora sí, proseguimos con las otras 2 telas, la guata y la tela. Bueno, acá tenemos la guata, le colocamos la tela burbuja así y la pinchamos con algunos alfileres para que no se nos corra. Esto los ponemos un poco adentro porque como vamos a coser por la orillita, no poseamos problemas. Listo, ahí ya no se nos va a correr. Esta tela tiene un lado que no estira y otro que sí estira. Entonces la vamos a empezar a pegar por el lado que no estira. Colocamos nuestra cobija encima
Y con los mismos alfileres que ya tenemos sosteniendo la otra cobija, vamos a pasarlos para encima de esta tela. Bueno, acá seguimos colocando nuestros alfileres que ya tenemos debajo, los pasamos para atrapar las 3 prendas. Y ya nos quedó listo para pasar la costura. Ahí ya las tiramos bien y no nos ha quedado embombada. Entonces podemos seguir cosiendo. Bueno, acá empezamos a unir la guata, la tela y la burbuja. Entonces, bueno, vamos cerrando la cobija y como este es el lado que no estira, cosemos como 20-30 centímetros y ahí dejamos un huequito para voltearla. Entonces sacamos nuestra cobija . No corta. Y dejamos más o menos 15-17 centímetros, eso va al ojímetro, no tiene que ser exacto para poderla voltear. A medida que vamos cosiendo vamos retirando nuestros alfileres. Ya pasamos nuestra primera esquina, seguimos, quitamos el alfiler para que cuando la volteemos no se nos queden por dentro. La tela de debajo siempre se deja un poquito más ancha, que después se le quita ese sobrante. Retiramos el alfiler. Se nos ha terminado el hilo de debajo. Motor del eje de brazo atascado. Motor del eje de brazo atascado. Ay, ¿qué es eso? Motor del eje de brazo atascado. Bueno, ya le cambiamos nuestro hilo. A ver si salió. Y seguimos cosiendo. Giramos y seguimos. Bueno, acá ya nos queda la recta final. Listo, ahora le cortamos los sobrantes, siempre la guata queda un poquito más. Pueden cortar con la mano izquierda como lo hago yo o con la derecha. Cualquiera de las dos sirve para cortar. Esta es otra forma de cortar con las dos. Listo. Ahora vamos a buscar nuestro huequito para poderla voltear. Ese quedó acá. Metemos la mano. Bueno, metemos la mano por el huequito y en todas las esquinas con la otra mano vamos pasando para adentro las esquinas. Después de ya tener todas 3, 4, es que están más aquí. Le vamos dando la vuelta, la vuelta, la vuelta.
Y así nos ha quedado nuestra cobija. Ahora debemos cerrar el huequito que le dejamos. Bueno, acá tenemos nuestro huequito por donde le dimos la vuelta. Lo vamos a cerrar. Bien orelladita esa costurita para que no. Bien, pero no tanto. Listo. Ahora debemos hacerle una costura para sostener las tres telas, la guata y la tela. Entonces se hace el tamaño que uno la quiera hacer, si la quiere más ancha, más angosta. Yo siempre uso esto que son como 3 dedos. Se hace al ojímetro. Ahí ya nos está quedando la cobija lista para el regalo o para venderla. Nosotros la vamos a vender en tan solo 70.000 pesitos. Y ustedes ya saben que acá les tenemos el kit para que lo puedan comprar y puedan hacer su cobija sin tener que comprar demasiada tela. Que cuando uno va al almacén, esto tiene que llevar más tela y ya le van quedando sobrantes. En cambio acá les damos exactamente lo que necesitan para hacer su cobija. Y listo, acá ha quedado terminada. Cortamos los hilitos que hayan quedado y tenemos una bella cobija. Bueno, aquí ya ha quedado nuestra cobija terminada. Está lista para un bello baby shower. Estas después se doblan en una bolsita transparente que vienen con un sello, ¿cómo se llama? Se llama un sellado hermético. O sea, lo puedes abrir. Ya se las enseño cómo son. En estas bolsitas las podemos empacar. Ellas traen un sellamiento hermético y así nos queda bien presentada nuestra cobija. Trae una cinta que se le retira y ella sella y nuestra cobija ya no se nos va a caer. Bueno, así nos ha quedado terminada nuestra cobija. Ya está lista para un regalo, para un baby shower. Y síganos en nuestras redes sociales que vamos a tener nuevos proyectos. Nos vemos en un próximo video. Adiós.